esta semana hemos visto una escenificación, como los líderes de la Unión Europea han ido a Kiev a mostrar su apoyo a Zelensky, a Ucrania, y mientras hemos visto como Macron iba a la Casa Blanca a decirle a Trump en persona, prácticamente en su casa, ¿no? Que no está de acuerdo lo que está haciendo como plantea el final de la guerra en Ucrania. ¿Cómo se están un poco distribuyendo los papeles? Digamos que estamos viendo un poco una estrategia de poli bueno y poli malo, ¿o cómo se están distribuyendo esos papeles? Bueno, hemos asistido a dos momentos muy importantes. Primero, una muestra de unidad de los aliados de Ucrania hacia Ucrania, europeos, pero también ahí estaba Canadá, apoyando, y muy importante para Europa, porque en realidad Ucrania es Europa y el futuro de Ucrania tiene mucho que ver con el futuro de Europa como continente soberano, independiente y capaz de tomar sus propias decisiones. Y luego lo que hemos visto es un despliegue de distintas maneras de llegar a la Casa Blanca para buscar influir en un momento en el que Estados Unidos está negociando con Rusia el futuro de Ucrania y a través de Ucrania el futuro de Europa. Y hemos visto a Macron y hemos visto al primer ministro inglés, y creo que es una manera de utilizar los resortes que tenemos para influir de la mayor manera posible, para pesar en la toma de decisiones por parte de Estados Unidos. Bueno, es que este mundo tiene poco que ver con lo que conocíamos hasta hace unos meses incluso, ¿no? O sea, es muy diferente este mundo al que hemos conocido durante todo este tiempo. Creo que la cuestión que no habíamos previsto, y es quizás la más dura, es el alineamiento ideológico del trumpismo con la Rusia de Putin. Habíamos previsto la economía, habíamos previsto lo que pudiera ocurrir en seguridad y defensa, y francamente lo que habíamos previsto es lo que se viene desplegando. Lo que no habíamos previsto es la convergencia ideológica de la Rusia de Putin y los Estados Unidos de Trump. ¿Pero y no nos lo podíamos esperar? Bueno, yo creo que nadie esperaba un discurso del vicepresidente de los Estados Unidos en la Conferencia de Seguridad de Múnich diciendo que el enemigo de Europa no es China ni Rusia, que el enemigo de Europa es la democracia europea. No, creo que ahí hemos dado un paso, hemos dado un salto cualitativo, creo que hemos pasado una línea, creo que hemos entrado en un territorio diferente, donde Estados Unidos ya no es que no sea un aliado, es que considera a la Unión Europea como su enemigo. Y esto es, como digo, un cambio sustantivo. Porque es cierto que vimos hostilidad durante el primer mandato de la administración Trump y gestionamos la hostilidad como pudimos, con una mezcla de palos y de zanahoria, con negociaciones y también mostrando una cierta fortaleza, sobre todo en el espacio comercial. Pero hoy nos enfrentamos a un Estados Unidos que considera que la Unión Europea es el enemigo a abatir. Y esto es una situación diferente. ¿Cuál es la actitud que debe tomar el gobierno español per se, como gobierno español, no como parte integrante de la Unión Europea? Pues defendiendo como gobierno individual lo mismo que defiende como miembro de la Unión Europea, sin rubor, sin avergonzarse, sin agachar la cabeza, como un país libre y soberano que somos. También entendiendo que nosotros no buscamos, España no busca la confrontación con Estados Unidos. Europa no busca la confrontación con Estados Unidos. Esto no es algo que la Unión Europea quiera. Esto es algo que nos viene dado por una administración americana que anteriormente colaboraba y trabajaba junto con Europa, íbamos de la mano a Ucrania, íbamos de la mano a defender el sistema internacional, íbamos de la mano a defender la democracia, pero hoy no vamos de la mano, pero no porque la Unión Europea haya cambiado, la Unión Europea sigue estando en el mismo lugar, España sigue estando en el mismo lugar. ¿Quién ha cambiado es la administración americana? El último paso que ha dado la administración americana en Ucrania es llegar a un acuerdo que está a punto de firmarse, o si no se ha firmado, con Ucrania para
para quedarse con una parte de sus recursos minerales, ¿no? de esas tierras raras y de esos recursos minerales que tiene Ucrania. ¿Tiene algún margen de acción ahí la Unión Europea? ¿Puede hacer algo? ¿O está a expensas de lo que decidan bilateralmente o de forma, bueno, no sé si bilateralmente entre Estados Unidos y Rusia o en ese triángulo en el que Ucrania tiene poco que decir? Bueno, yo creo que toda esta cuestión de las tierras raras en Ucrania, cuando uno mira los depósitos de tierras raras en Ucrania, son una ínfima parte de las tierras raras en el mundo. O sea que lo que yo creo que hay detrás no son las tierras raras. Ucrania es un muy modesto suministrador de tierras raras a la economía mundial. Yo creo que hay dos mensajes. Uno puede ser entendido de forma positiva y otro realmente es un elemento muy negativo. De manera positiva podemos entender que Estados Unidos quiere comprometerse contractualmente con Ucrania a la reconstrucción de Ucrania. Y creo que esto puede ser un elemento positivo, que Estados Unidos no se marcha, sino que se queda. El elemento negativo es que es un comportamiento predatorio hacia un país que está sufriendo una invasión por parte de su vecino. ¿Qué decisión unitaria debe tomar la Unión Europea en ese Consejo Europeo de la próxima semana? Bueno, yo creo que la Unión Europea tiene que mostrar el camino hacia la construcción de una seguridad y defensa europea por parte de los europeos. Y digo bien Europa, no digo solamente Unión Europea, porque ahí tenemos también que ver cómo encajamos las partes europeas que no están dentro de la Unión Europea y sobre todo el Reino Unido, que también ha mostrado un alineamiento con la Unión Europea en lo que respecta a Ucrania y que también quiere asegurarse que el futuro del continente europeo lo decidimos y lo definimos los europeos. Y tenemos que responder, o sea, tenemos que enviar un mensaje claro, que comenzamos esa tarea, que la comenzamos en serio, y a medio o largo plazo tenemos que tratar tres cuestiones: dónde tenemos capacidades que construir en el terreno de nuestra seguridad y sobre todo en el terreno militar, dónde tenemos gaps que deja digamos, un Estados Unidos menos interesado en la defensa del continente europeo, cómo vamos a financiar estas necesidades de defensa y qué modelo de organización, cómo vamos a organizarnos. Esta tercera parte es la que quizás está menos madura, pero que también vamos a tener que empezar a reflexionar. ¿Y cómo se articula ese consenso en el Congreso de los Diputados, donde los socios de este gobierno, los partidos a la izquierda, tradicionalmente nunca han apostado por incrementar el gasto militar porque consideran que hay otras partidas más importantes? ¿Cómo se convence a esos otros socios? Bueno, yo, como usted sabe, evito con mucho cuidado entrar en debates nacionales. Por puro respeto, pero yo quiero poner en valor lo que se ha hecho. España ha movido la aguja del gasto en seguridad y defensa en los últimos 5 años del 0,9 al 1,3%. En un momento en el que la economía española ha crecido. Luego eso también tiene un efecto expansivo en el gasto de seguridad y defensa. Ha mejorado las capacidades de las Fuerzas Armadas españolas, ha mejorado en su compra de equipamientos y en su capacidad defensiva, ha mejorado en resiliencia de sus infraestructuras, incluyendo las infraestructuras digitales. ¿Hemos hecho lo suficiente? ¿Podemos quedarnos ahí? No, hay que hacer más. ¿Cómo? Ahí es donde yo creo que lo que se necesita es un debate serio y honesto dentro de España, un debate con la ciudadanía, que yo creo que en esto está mayoritariamente entendiendo que se ha endurecido el contexto en el que vivimos y buscando tejer acuerdos de todos, de los de la extrema izquierda con los de la extrema derecha, los de la derecha también con los de la izquierda, de todos. Y yo creo que ahí hay una gran responsabilidad de todos. Para no estar del lado del trumpismo, y antes lo has mencionado tú, la otra alternativa real en este mundo ahora mismo es China. ¿Crees que sería inteligente o sería hábil por parte de la Unión Europea, no digo obviamente posicionarte, o sea, decantarte del lado chino, pero
hacer gestos hacia China, o sea, ponerle una velita a tu enemigo y otra al que es tu al antiguo aliado. No, yo no creo que esto vaya de para molestar a uno me voy a liar con el otro. Yo no lo veo así. Yo creo que la Unión Europea necesita una relación funcional con China. Y no necesita una relación funcional con China porque se le haya oscurecido el panorama con Estados Unidos o porque se enfrente a una mayor agresividad de Rusia. Necesitamos una relación funcional con China porque China representa el 15% del PIB mundial, porque China representa el 20% del comercio mundial, porque China representa el 32% de las emisiones de CO2 en el mundo, porque China representa la estabilidad o la inestabilidad financiera, porque China representa acceso a materias primas y a baterías si queremos transformar nuestro sistema de transporte y descarbonizarlo. Porque China representa todo esto y porque China también representa una economía con una gran injerencia del Estado en la economía, porque China representa un modelo de gobernanza muy distinto del nuestro, necesitamos decidir cuál va a ser nuestra relación funcional con China. Y la tenemos que decidir nosotros, los europeos. Porque lo peor que nos puede ocurrir a los europeos es que los americanos y los chinos la decidan y nos obligan a nosotros a seguirles a ellos. Ya. ¿Crees que sigue teniendo recorrido la iniciativa o la propuesta de los dos estados en Israel y Palestina? A día de hoy. Bueno, yo es que no veo otra. Porque la otra es un estado, pero un estado de apartheid. Esa es la única alternativa que yo veo. Un estado único que tiene un régimen de apartheid. Entonces, yo no creo que eso sea una alternativa creíble. La única que tenemos hoy es una de dos estados. ¿España tiene capacidad para seguir presionando a Israel? Bueno, yo creo que la postura española es coherente. Es coherente en Ucrania y lo es coherente en Oriente Próximo. Yo no definiría la postura española como posicionándose del lado de Palestina. Yo diría que la posición española es posicionada a favor de un acuerdo de dos estados. Y un acuerdo de dos estados es un acuerdo para que exista Palestina y pueda vivir en paz y seguridad, y es un acuerdo para que exista Israel y pueda vivir en paz y seguridad.